Continuamos, amigos, continuamos. Gracias por estar con nosotros hoy sábado 29 de noviembre, en el penúltimo mes del año, en este full day de capacitaciones. Gracias a todos, gracias al partido Somos Perú, Central Mediática. Estamos llegando ya al final de estas capacitaciones y el último tema es un tema de formación partidaria. Es un tema muy importante para todos los que están conectados, para todos en general. Vamos a hablar del tema de vida partidaria, conocer un poco más todo el tema a nivel del partido Somos Perú. Vamos a hablar de formación partidaria, es algo que deben conocer todos los militantes, todos los peruanos, porque son temas que todos los partidos políticos deben siempre enseñar y que los futuros candidatos, las personas que están involucradas conozcan de estos temas, cuál es la vida en un partido, qué es lo que se hace, porque muchas veces uno dice, pero yo estudio, yo trabajo, ¿cómo puedo estar en un partido político? La vocación de servicio, hay muchas cosas en conjunto y el día de hoy estoy con un destacado profesional que se lo presento a continuación. Vamos con el video de presentación, por favor. Central Mediática, Capacitación y Comunicación presenta hoy sábado 29 su última ponencia a cargo del doctor Álvaro López Cazorla, un destacado profesional de muchos años de trayectoria, conocedor de la gestión pública y de distintos temas que vamos a tratar el día de hoy. La vocación de servicio es la base ética de toda labor política y constituye el motor de guía, el compromiso con la ciudadanía. La vocación del servicio, algo que se ha hablado todo el día en este full day, hemos hablado de lo que es la vocación de servicio. Vamos a hablarlo en el marco de la vida partidaria, de las responsabilidades orientadas al bien común y todo lo que tiene que ver con fortalecer los liderazgos políticos y de integridad. Central Mediática del partido Somos Perú con su última ponencia hoy sábado 29 desde el distrito de Barranco. Ahí está el contexto de esta capacitación, la vocación de servicio en su componente esencial que guía la conducta ética, la empatía con el ciudadano y la integridad institucional. Ahí está el planteamiento del problema, que hay un debilitamiento de las organizaciones partidarias, lo que afecta la confianza ciudadana. Ya nadie quiere hablar de política, de partidos políticos, y eso se tiene que cambiar. Los objetivos de esta capacitación es reflexionar sobre la importancia de la vocación de servicio como base ética del quehacer político y sobre el rol de los partidos como escuelas de formación de líderes. Qué bonito sería, así que todos los partidos políticos sean escuelas de líderes. Ahí está la inteligencia artificial, la IA. ¿Qué valor consideran fundamental para garantizar una verdadera vocación de servicio en quienes participan en política? Ahí está la pregunta de la IA el día de hoy. Nuestro robot está haciendo la pregunta y Central Mediática, Capacitación y Comunicaciones presenta con un fuerte aplauso y en las redes sociales presencialmente al doctor Álvaro López Cazorla. Muchas gracias. Doctor, lo dejo por público. Claro. Hoy día nos toca conversar con ustedes sobre un tema que es trascendental para la vida político-partidaria, pero sobre todo para la democracia en el Perú. La democracia, que es el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Muchos autores de ciencia política señalan y plasman un pensamiento que es natural, que se hace a través de una pregunta: ¿qué es la democracia? ¿Cómo nosotros participamos de la democracia? ¿Y quiénes son los pilares que pueden fortalecer ese edificio de la democracia? Y la respuesta es muy simple. Son los ciudadanos con su sentido participativo, pero ciudadanos en sentido participativo que están organizados a través de lo que se denominan los partidos políticos. ¿Para qué sirven los partidos políticos? Los partidos políticos sirven
como un instrumento para llegar al poder. Es la única vía que nosotros tenemos para llegar al poder. No es con un golpe de Estado, no es con el tradicional golpe de Estado de los militares latinoamericanos de los años 40, de los años 50 o de los años 60. Hoy día se participa en la vida cívica ciudadana del país a través de lo que nosotros denominamos el derecho al sufragio, que es el ejercicio del voto, el derecho al sufragio. Ya un gran pensador cubano, el señor José Martí, había señalado hace años atrás que si la revolución es ley, la revolución está en el ejercicio del sufragio. La auténtica revolución está en el ejercicio del sufragio. Quiere decir que la tarea individual de todos y cada uno de nosotros, sumado en los colectivos sociales, predeterminan el ascenso al poder de quien usted y yo querramos. Es el ejercicio cívico ciudadano, pero fortalecido a través del gran sentido de la participación a través de los partidos políticos. Y los partidos políticos sirven, como lo menciona la propia Constitución Política del Perú y muchas constituciones latinoamericanas, sirven como un vehículo muy valioso y muy importante para poder llegar al poder. Pero para poder llegar al poder usted tiene que reciclar sus conocimientos. Para poder llegar al poder usted tiene que cultivar su ejercicio no solamente cívico, sino qué se hace dentro del ejercicio del gobierno. ¿Cuántos sistemas administrativos existen dentro del sistema gubernamental peruano? ¿Cuántos niveles de gobierno existen en la actualidad? Y tengo que saber diferenciar las funciones y atribuciones de los sectores del gobierno central con la de los gobiernos regionales y las funcionales y atribuciones de los gobiernos locales, entre ellos los municipios distritales y los municipios provinciales en el país, incluido lo de los centros poblados en el Perú. De manera que los partidos políticos, y en el caso particular de Somos Perú, hoy gobierno Somos Perú, tienen la tremenda obligación y responsabilidad de capacitar a sus líderes, de capacitar a sus funcionarios, de capacitar a quienes representan de alguna manera el ejercicio cívico para dar servicio público, no servirse del poder, sino servir para el poder. El servicio público representa eso, representa que los partidos cuando lleguen al gobierno puedan ejercitar una vocación de servicio que represente una suerte de mística partidaria y al mismo tiempo no solamente es vocación de servicio y mística, sino ser partícipes de una autenticidad transparente en la vida política a través del ejercicio militante de la vida partidaria en las agrupaciones políticas y con mayor responsabilidad de aquellas que están en el ejercicio del poder, sobre todo aquellas que están en el ejercicio del poder. Pero ¿qué es esto de la vocación de servicio? Siempre lo hemos escuchado, sea en la gestión pública o en la gestión político-partidaria. Entonces la gestión de servicio, esta de acá, como mi querido amigo, si usted está atento a la jugada, ahí tienen, vocación de servicio. Ahí dice, disposición y compromiso del militante y líder para trabajar en beneficio de la comunidad de la patria. ¿Hay realmente predisposición de los líderes y los militantes de los partidos para trabajar en el sentido del servicio común y público para poder servir a la mayoría de la comunidad? Cuando nosotros nos referimos a un norte de un interés colectivo, dejando de lado el interés personal y el interés colectivo del partido,
¿Cuándo y en qué circunstancias podemos demostrar la ética y transparencia que debe de ejecutarse en todas y cada una de las acciones individuales y que se dan también dentro del propio servicio público? ¿Y de qué forma la colaboración y el trabajo en equipo son el sostén para el logro de los objetivos comunes cuando se llega a un gobierno? Y cuando se llega a un gobierno, lo importante es de que la vida partidaria no se traslada al gobierno. La preparación de la vida partidaria a través de las escuelas del gobierno sirven para llegar al gobierno. Pero lo que normalmente se ejercita es algunos cumplimientos de transparencia en el sentido, mi carnet de mi partido, del partido que estoy inscrito, lo dejo fuera cuando voy al servicio público que es para todos. Eso es lo fundamental. No es un servicio partidarista, no es un servicio individualista del carnet del partido. El partido tiene la responsabilidad de mi sentido formativo, educativo, de capacitación, para ejercer ejercicio del gobierno, con un tono de sintonía colectivo al servicio de los demás. Y en consecuencia lo que nosotros tenemos que afianzar es el tremendo gran sentido de la confianza nosotros que tenemos que dar para que se pueda generar a través del partido y a nivel de la confianza de los propios líderes de la propia agrupación política. Si pudieran los que están presentes reducir el volumen de sus celulares o apagarlo, los celulares. Y entonces, este nivel de vocación de servicio, es una búsqueda permanente de logro de la legitimidad, no solamente de la legalidad, sino de la legitimidad. Y aquí hacemos una tremenda distinción, que es lo legítimo y que es lo legal. Lo legal es lo que es la norma pronunciada a través del Poder Ejecutivo con innumerable cantidad de normas que son publicadas todos los días en el Diario Oficial del Peruano por burócratas que trabajan directamente esas normas. Que pueden ser desde decretos legislativos, decretos supremos, resoluciones ministeriales, o en el caso de los municipios, las ordenanzas. Esas son unas normas legales. Pero cuando esa norma legal le otorga un nivel de legitimidad, cuando es entendida, comprendida y al mismo tiempo auspiciada por toda la comunidad, bien recepcionada por toda la comunidad. No todas las leyes son bien recibidas por la comunidad, pero cuando son auténticamente recibidas por la comunidad y tienen credibilidad y tienen viabilidad, tienen el don de la legitimidad. Lo mismo es el partido cuando llega al poder. El partido llega al poder por determinadas circunstancias donde en esta coyuntura el voto mayoritario del Congreso determina la caída de una presidenta por producto de la vacancia y luego se produce la elección en el Congreso a través del voto representativo de los señores parlamentarios y llega el señor Gería al gobierno. Bueno, tras esa votación hay un nivel de audio y escucha en la población que dice estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo. El voto puede haber sido legal, pero habrá un nivel de arrastre ante la comunidad para la aceptación de esa decisión política que se dio en el Parlamento. Nosotros entendemos que sí, producto de las encuestas. Y estamos viendo las encuestas de un presidente joven que tiene 50, 56, 57, casi 60%. Esa es la legitimidad. Esa es la legitimidad. Hay un nacimiento legal, pero legítimo, porque arma una suerte de una corriente de opinión al interior no solamente de los partidos políticos que coadyuvan con sus votos en el Congreso y con sus militantes y simpatizantes a nivel nacional, y para arrastrar lo que se denomina y generar una suerte de éxito gubernamental que se trasunta más adelante
en éxito electoral. De manera de que esta suerte de vocación de servicio ahora, pero no da para la siguiente. Ahí nomás queda, ¿no? Ya. Y entonces, originalmente el tema de ustedes estaba vinculado a vocación de servicio y vida partidaria. Yo le agregué este segundo, que es el tema de la mística político-partidaria. Los partidos políticos no son instrumentos solamente para llegar al poder, sino para vivir apasionadamente en los colectivos sociales en su gran sentido de formación. Pero los partidos tienen historia, los partidos tienen líderes. Y en el Perú hay partidos forjados a través de historia y de mística. Y la mística no viene a ser sino una suerte de emoción y de convicción de lo que yo realizo todos los días y pienso y trabajo todos los días, es en mi gran parte mi sentido formativo del partido político al que yo pertenezco. Independientemente sea de izquierdas, de centros o de derechas. Lo importante es el sentido de la convicción, de la fe y esperanza de que cuando yo milito en un partido, estoy certeramente convencido de que estoy coadyuvando a ejercer el don de la ciudadanía y el ejercicio cívico en favor de la patria. Porque recapitulemos, el partido es un instrumento para llegar al poder. Y el partido es un gran instrumento para formarme, para ser yo a la vez un instrumento que coadyuve el servicio público cuando esté en el poder. Y esa es parte de la mística personal en los cuales nosotros, los políticos, nos tenemos que desenvolver. Porque dentro de ese tremendo esfuerzo existe un inmenso sentimiento individual y colectivo. No es un sentimiento propio individual que nace porque me gusta, o me gusta el corazón de Somos Perú, o me gusta su líder Andrade, o me gusta Patricia Lee. He asumido también un ideal individual y colectivo que trasunta en el ejercicio de la formación y vocación doctrinaria, filosófica y política de un partido. Y el partido Somos Perú nació al calor de decisiones que son las escuelas primarias de la democracia, que son los gobiernos locales. Somos Perú no empezó a pensar aquí arriba en llegar al poder desde la cima de un gobierno central. Somos Perú se forjó al calor de la toma del poder junto al vecino. Inicialmente en Miraflores y después contribuyendo con colectivos sociales para llegar a la Municipalidad de Lima. Y luego lo tuvimos al señor Andrade como parlamentario, como miembro de Somos Perú en el Parlamento. Y la dictadura de ese entonces, del señor Fujimori, impidió que pudiera llegar al poder porque hubo una suerte de connotación Fuji-montesinismo para contrarrestar el avance de ese entonces de un líder que provocaba ya un sentimiento muy cercano a la población en el sentido de que pudiera ser un tremendo candidato a la presidencia de la República. Pero la vida continuó y la lucha cívica de esta agrupación política se reflejó en las decisiones políticas adoptadas para que podamos contribuir con su filosofía, con su historia, con su ejemplo de Andrade, poder asumir un rol protagónico a nivel de los gobiernos locales. Y hacemos un marco comparativo de los partidos, de la historia de los partidos políticos en el Perú. Este partido de Somos Perú hoy en día es el que tiene más municipios y más gobiernos regionales a nivel nacional. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Cuál es la razón para que en los últimos 20 años haya un nivel increciendo, como dicen los italianos, va creciendo la figura de una agrupación política y va tendiendo puentes para que el civismo individual y colectivo de las provincias surjan alcaldes de Somos Perú a nivel distrital, a nivel provincial y gobernantes regionales?
Y hoy día el partido esté asumiendo un rol preponderante en este tránsito de ejercicio cívico hasta el próximo año. Son 7 o 8 meses, que en política es realmente toda una eternidad. Entonces, la mística de las agrupaciones políticas contribuyen a un sentido de emoción, invívitu, que lo tienen cada uno de los colectivos sociales, y se da un nivel de fe, esperanza, de cohesión y de compromiso y de dedicación y entusiasmo, porque están contribuyendo en aras a un desarrollo colectivo mayor, que es el crecimiento del país. Es el sentido de la forjación y del servicio público colectivo, que se dan no solamente a nivel del gobierno central hoy día, sino que tiene un nivel de razonamiento muy fuerte, con la cercanía muy acendrada con las bases sociales y con los líderes colectivos de la propia población. Porque los liderazgos colectivos de la población no todos son de Somos Perú. A nivel de los municipios distritales y provinciales hay líderes naturales de la población que se han forjado con convicción para ayudar redes de agua y desagüe en los colectivos sociales más pobres de todo el país. Hay líderes naturales de la población en las asociaciones de padres de familia. Hay líderes naturales de la población en las organizaciones sindicales. Hay líderes naturales de la población que surgen por las necesidades propias de la población en pro de vivienda, de asociaciones de pro vivienda, de colectivos sociales de electrificación, pero no todos son de Somos Perú. Son de diversas agrupaciones políticas, o son gente independiente que asume su propio rol del calor de su dirigencia, pero comprometiéndose con el gran sentido de su base social a la cual representa. Hay cooperativistas, hay jóvenes líderes de las asociaciones deportivas, de las asociaciones juveniles, hay madres de familia en las ollitas comunes, hay madres de familia de los colectivos de los clubes de madres. Entonces, como ven ustedes, hay una versión multifacética de los liderazgos naturales de la población, a los cuales los partidos tienen la obligación de llegar. Y Somos Perú lo ha hecho. El gran sentido de la mística de los jóvenes en Somos Perú ha hecho posible que coloquen su entusiasmo, su dedicación, su tiempo, su oportunidad, su mística contagiosa para que puedan generar eso, compromiso y dedicación en estos esfuerzos colectivos. Porque escuchan a sus líderes en el Parlamento. Hay una bancada de Somos Perú en el Parlamento con cerca de 8 o 9 componentes. Hay símbolos y rituales. El corazón de Somos Perú es un símbolo por todos conocido y reconocido, que aparece, por ejemplo, en los folders de hoy día. Y este es el signo gubernamental hoy día que está señalando las pautas que generan un compromiso mayor en el sentido del ejercicio cívico y del gobierno. Entonces lo que surge allí es, ¿qué cosa? Surge una suerte de identidad compartida con el partido. ¿Qué es la identidad compartida? Es que tú y yo podemos hablar el mismo lenguaje. Podemos entendernos con una capacidad de intercambiar opiniones, podemos discrepar, podemos ser adversarios en un determinado momento, porque nada es en consenso dentro de los partidos. No es un lecho de rosas una agrupación política, como un matrimonio no es un lecho de rosas, ¿no es cierto? Entonces yo tengo una vida cívica matrimonial, mi esposa está allá, tenemos más de 40 años de casados, pero no es un lecho de rosas, pues. Pero pese a eso, la vida política partidaria tiene sus momentos y sus altibajos, porque somos seres humanos. Los seres humanos tenemos perfiles humanos, y tenemos emociones, y tenemos pasiones, y tenemos convicciones, y tenemos decisiones que se deben de adoptar en determinados momentos para que el partido pueda hacerse también escuchar dentro de un compromiso en el cual hay una suerte de competencia con otras agrupaciones políticas. Entonces, ¿para eso qué necesitamos?
Necesitamos un tremendo sentido formativo de formación de los cuadros políticos del partido. Tenemos la necesidad de que estos cuadros formativos del partido no solamente se formen dentro de los ideales individuales y colectivos de su propia agrupación, sino del ejercicio cívico de cómo se genera gobierno. Y un gobierno en el cual sepa efectivamente cristalizar el gran sentido de la voluntad y del servicio público en beneficio de todos los demás. Ahora, hay agrupaciones y agrupaciones, ¿no?, políticas en la historia política de Perú. Todavía, porque tengo que terminar y luego conversamos. Va a haber un momento determinado en el cual vamos a conversar con todos ustedes, ¿de acuerdo? Si no, pierdo la hilación de repente conversando con ustedes. Entonces, por ejemplo, cuando decimos las agrupaciones políticas en el mundo tienen militancias. Y tienen militancias trascendentales como en Estados Unidos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay dos partidos trascendentales: el Partido Demócrata y el Partido Republicano. Hoy día, ¿quién está en el gobierno en Estados Unidos? ¿Y de qué partido es Trump? No escucho. ¿Ah? Del Partido Republicano. Los republicanos hoy día están en el poder, ¿no? Entonces Estados Unidos tiene una gran sintonía con lo que los maestros en ciencia política denominan el bipartidismo, dos partidos. Entonces es muy fácil el ejercicio comparativo entre los partidos, entre dos partidos. Partido Demócrata, que tiene al mismo tiempo también su serie de matices al interior de su agrupación política, que van dentro del Partido Demócrata, que tiene una tendencia de centro-izquierda, pero también hay otros un poco más allá de la propia izquierda, dentro del propio Partido Demócrata de los Estados Unidos. En el Partido Republicano es el partido fuerte, diríamos, auténticamente liberal, ¿no?, con compromiso de defensa institucional muy fuerte en los Estados Unidos, que lo tiene hoy día el señor Trump. Pero estos partidos siempre van en competencias y luego de una reelección que normalmente está citada por la Constitución Política norteamericana, después de una reelección normal, vuelve el otro partido político. No sería raro que después de una reelección de Trump, si es que se da una reelección, pueda regresar el Partido Demócrata. Pero ese corsi y ricorsi, esa ida y vuelta de los partidos, produce dentro del sistema democrático una suerte de reavivamiento permanente que ayuda a que la democracia se fortalezca. Entonces no hay una dictadura monopólica de una sola agrupación política. Hay dos partidos que son partidos tándem, como lo que existen, por ejemplo, en la República Alemana. En la República Alemana hay también dos partidos, diría tres últimamente. Es el Partido Socialdemócrata Alemán, el famoso SPD. El famoso SPD, que tiene una tendencia de centro y de izquierda, que tenían orígenes marxistas. Y la democracia cristiana. La democracia cristiana, que estuvo en el poder con la señora Merkel aproximadamente 16 años, luego de una suerte de un pacto de honor que tuvieron ambos partidos para fortalecer el ejercicio democrático en Alemania. Y Alemania ha servido para la Europa de los años de este siglo XXI un instrumento poderosísimo para que no se caiga la casa europea, que era la Comunidad Económica Europea, por ejemplo. Entonces hay una suerte de pactos cívicos que se llegan a llamar coaliciones político-partidarias que existen normalmente en el ejercicio democrático de Europa para que se sostengan las democracias. Un ejemplo muy claro fue la crisis española, la crisis griega, la crisis portuguesa, aproximadamente durante los años 2012-2013. Iban a separarse de la Comunidad Económica Europea. Ellos tienen una sola moneda.
Y hoy día nos manejamos con un solo pasaporte visitando toda la Casa Europea. Pero un momento de contingencia en el año 2012, 2014, hasta el 2015, donde tuvo que Alemania inyectar una suerte de intromisión de apoyo económico fortísimo para que no se cayera toda la Casa Europea. Y esa acción y esa actitud dinámica de Merkel en sociedad con los socialdemócratas y los demócratas cristianos que antes no se podían ni ver, consolidaron un fuerte gobierno alemán de 16 años. Esa es la importancia de los partidos políticos, la importancia trascendental de los partidos políticos para que puedan defender la institucionalidad democrática en el país. De manera que en el Perú han habido historias políticas muy fuertes, muy convulsas, después del siglo XIX y al inicio todo del siglo XX, donde ha habido persecución a los partidos políticos, ¿no? Tradicionales, ha habido muerte, destrucción de los partidos, persecución a sus líderes, etc., pero que han hecho posible que esos vericuetos de la vida política hagan posible lo que se acreciente, lo que se denomina el amor a su agrupación política y el crecimiento de la pasión en el ejercicio cívico a los efectos de que pudieran predeterminar decisiones políticas trascendentales. Pero hoy día, ¿cómo están los partidos? Hoy día nosotros convivimos en un festival de nacimiento de agrupaciones políticas chiquitas, menudas, que parecen clubes de barrio, pero que son el club de amigos que se juntaron para poder tentar, si este llegó al poder, ¿por qué no puedo llegar yo? Un poco es así el club de barrio, la formación de los partidos políticos menudos. Y por eso llegamos a la cifra escandalosa de más de 39, 40 agrupaciones políticas en el Perú. Ese es un gravísimo problema que se denomina fraccionamiento del ejercicio del sufragio de la gente que va a votar el día de mañana. No sabemos quién pueda salir, porque si el señor Castillo llegó con 11% para pasar a la segunda vuelta, con 11%, cualquier cosa puede suceder en el transcurso de la próxima elección. Es por eso que nosotros tenemos que estudiar y analizar bien por quién vamos a votar. Debemos analizar bien cuál es la doctrina y el ejercicio cívico de esa agrupación política. Y no nos dejemos sorprender por un partido que ya transparentemente ante el Jurado Nacional de Elecciones se presentaba como un partido marxista, leninista y maoísta. Y la gente votó por el partido marxista, leninista y comunista. Pero después dice, pero no me daba cuenta. Porque somos veedores y seres que decidimos antropológicamente, decidimos por el hombre, por la cabecita, por el gesto, pero no decidimos por el trasfondo de la ideología y del pensamiento que existe tras la presentación de los programas políticos y de la doctrina política de cada agrupación política. Por eso es que hay que educar a quien va a votar. Por eso es que tenemos que educarnos y tener un gran sentido de inspiración familiar y colectiva para que podamos entender de que, como dice aquí, hoy las agrupaciones políticas tienen militancias coyunturales, tienen militancias de tránsito, tienen militancias oportunistas, tienen militancias en la cual, a ver por dónde va la cosa, por ahí voy a votar, pero no hay convicción, no hay fe, no hay transparencia en mi propia decisión de mi ejercicio de voto. ¿Por qué razón? Porque lo que está sucediendo es de que hay una ausencia de compromiso de agenda política real. Y las discusiones de naturaleza política real muchas veces no se dan porque hay ausencia de transparencia en los propios liderazgos y porque la gente no gusta de doctrinas doctrinarias y principistas. Entonces estamos viviendo en una coyuntura en la cual el populismo es el desenfreno. La informalidad es mejor en los propios partidos políticos.
cuando la disciplina debe ser el norte, cuando la convicción debe ser el norte, cuando el análisis doctrinario debe ser el norte, cuando la filosofía del partido debe ser el norte, cuando el respeto a la jerarquía del partido debe ser el norte, cuando el respeto a la democracia interna en los partidos debe ser el norte. Pero si no lo hay, estamos viviendo de la informalidad. Entonces la pregunta es, ¿vamos a convivir en un partido informal? Entonces vamos a tener un líder informal. Y entonces si llegamos al gobierno, ¿vamos a tener un gobierno informal? Miren cómo es la cadena. Entonces lo que se inicia mal, acaba mal. Siempre. Siempre. Y esto es como una familia. En la familia, si usted no pone orden, si no pone sentido de convicción y disciplina, si no apuntala a los miembros de su familia para que efectivamente sean un colectivo que hable realmente el mismo lenguaje y la misma convicción de quienes dominan el escenario de la familia, que es el padre y la madre, o muchas veces en el sentido que se da en el país, donde la mochila más grave la lleva la propia madre, y tiene que ser madre y padre a la vez, ¿no? Ese es el gran sentido de direccionalidad que le da la oportunidad de los hijos para que puedan tener un sentido de responsabilidad ante la vida. Porque si no, estaríamos manejándonos en un mundo de indisciplina y de ausencia de lealtad. Cuando los partidos deben de reflejar el sentido de su convicción con disciplina, con respeto a la jerarquía, con la lealtad a sus propios principios. Y entonces, hoy el mundo había un papa alemán que mencionaba, que es Benedicto XVI, que mencionaba el mundo está relativizado. El relativismo es lo que está tendiendo el mundo hoy en día. El Papa Benedicto XVI, que era un tremendo filósofo, el Papa alemán, que nació de las canteras benedictinas, por eso se llamaba se hizo poner el nombre Benedicto XVI. ¿Y quién era Benedicto XVI? Benedicto era quien había creado las reglas benedictinas para el ejercicio del dominio personal y colectivo de sus hermanos que vivían en comunidad. Entonces San Benedicto les puso reglas a sus hermanos benedictinos. Y los hermanos benedictinos se resintieron, hasta lo quisieron matar. Entonces, cuando ve alguien de ustedes porta la cruz de San Benito, esa cruz de San Benito que ahora está de boga, que se pone con una cintita roja y aparece la cruz de San Benito, esa es la cruz creada a raíz de que lo quisieron matar 2 veces a San Benito. Esa es una cruz contra el demonio. Pero ¿por qué es famosa esa cruz de San Benito? Es importante mencionarlo. Estaban reunidos en comunidad, le pusieron su vino, su copa a San Benito, y cuando iba a tomar el primer sorbo, la copa estalló en pedazos. Por eso en la cruz de San Benito usted ve una copa partida en la cruz de San Benito, aludiendo a la memoria histórica de lo que le ocurrió a San Benito. ¿Pero por qué estalló la copa? Porque evidentemente era un santo. Entonces, arriba lo querían defender a San Benito, para que no lo mataran sus propios hermanos. Si eso sucede en una cofradía de hermanos benedictinos, ¿qué no sucederá en un partido político? Por eso es importante cultivar el tema de la lealtad, de la disciplina y el respeto a la jerarquía. Sin disciplina no hay nada en los partidos políticos. Entonces, este relativismo del que habla el Papa Benedicto XVI es de que al mundo no le gustan las reglas hoy en día. Los jóvenes que ahora están y que lamentablemente nacen prácticamente al año y están con el celular dominando a los 2 años,
Ya dominaron a los padres. Ya los dominaron. Este es el que está dominando el mundo hoy en día. Y acaba de salir una ley pública en Australia prohibiendo a los jóvenes de menores de 18 años que usen celulares. ¿Por qué razón? Porque les trastoca la mente. Han descubierto que les trastoca la mente, les trastoca el corazón, las imágenes distorsionan totalmente, cultivan un estrés total. Los jóvenes, ¿no han visto a los jóvenes hoy día de 18 años y tal? ¿Cómo estás? Oye, pero habla, tú dime cómo estás. Pero cuando estás con el celular, es un mundo, pero terriblemente loco. Y Australia acaba de dar su ley. Hoy día ha sido noticia, hoy día Ali, ¿no? Hoy día una noticia en redes sociales, busquen ustedes, Australia prohíbe terminantemente hasta los 18 años el uso de los celulares. Y yo estoy luchando que en las universidades se prohíba el celular en aula. Y así lo hice. Yo enseño en metodología de investigación en doctorado y en maestría de investigación en Derecho. Entonces, cuando doy una conferencia, los jóvenes, y les doy una tarea para el momento, para hacer el trabajo grupal, lo primero que sacaban los jóvenes es su celular. Y consultar al IA, sí. Su amigo, antes era Google, ¿no? San Google, ahora es San IA. Y San IA se lo hace la tarea. Pero yo les decía, por ejemplo, oiga, dejen los celulares. Y a veces sin decirles les decía, hoy día esta conferencia, hagan de cuenta que ustedes estaban en el doctorado de Derecho, y le decimos, esta conferencia de hoy día que ya va, me avisan cuántos minutos nos falta, creo que seguimos. Entonces, doy una tarea muy simple. Hagan de cuenta que ustedes son editorialistas de un diario singular en el Perú, cualquiera de ellos, que les guste más, ¿no? Que tengan su columna de opinión en un medio de comunicación masivo. Y en 500 palabras, que es una hojita, 500 palabras, a doble espacio, acá solamente entran 500 palabras. En 500 palabras usted tiene que explicar lo que yo le he dado de insumo nociológico para usted en esta aula. Y así hice varias veces ese ejercicio. Miren, normalmente en la maestría hay 20, 22 alumnos, no puede haber más porque el trabajo prácticamente es individual, ¿no? 3 respondían, 4 cumplían. Los demás no saben trasladar nociológicamente lo que recibes para plasmarlo en un papel. Y descubrí que el tema grave es este. Este es un tema grave. Más aún, si usted o los niños de hoy día ha subido el tema de la desnutrición infantil hoy día en el Perú. Ha trepado tremendamente. De lo que habíamos reducido a 20 puntos durante los años 2008, 2009, 2010, 2011, hoy ha trepado nuevamente y ha subido 7 más. ¿Sabe qué significa un niño desnutrido? Una capacidad cero de poder abstraer conocimiento. Está mutilado mentalmente. Es un niño desnutrido que no llegó a dar los nutrientes necesarios hasta los 3 años de edad. Olvídese, no puede dar a conocer su factor nociológico, no puede entender una lectura, de lo que lee inmediatamente no puede entenderlo ni puede decir 2 frases que puedan acompañar generosamente con su pensamiento real. Y es parte de la tarea educativa de formación de los partidos políticos. Entonces, ¿cómo tenemos que revertir esta situación? Es la pregunta. Con civismo y gobernabilidad integral. Civismo viene de sentido cívico, que estamos cercanos a la ciudadanía.
porque nosotros no cultivamos nuestro ego individual. Nosotros asumimos un nivel de vocación político-partidaria de servicio público. Para eso nos preparamos toda la vida, para llegar en un momento determinado al poder y servir al gobierno que nos llame de acuerdo a la vocación que nosotros tengamos y al nivel de especialización que uno tenga. Pero civismo y tarea educativa y formación política es la tarea de los partidos políticos, que tienen el deber de generar ese proceso de instrucción político-partidaria para sus agentes que van a capturar el poder. De manera de que si no hay formación, hay nulo sentido participativo para el servicio público. Podemos hablar de cualquier cosa, pero menos de un nivel de decisión para poder adoptar acciones reales, auténticas, verdaderas, en beneficio de los demás. Y eso es ejercer gobierno por los demás. De manera de que lo primero que se cristaliza en las escuelas de gobierno es un gran sentido de pertenencia a la agrupación política, pero dejando de lado tu ego personal, dejando de lado tu soberbia y cultivando un sentido de fraternidad de naturaleza horizontal que pueda ayudar para que todos juntos podamos mirar un objetivo común. Por ejemplo, acá han colocado ahí en Barranco, formar para servir, gestionar para transformar. Eso no lo hace uno solo, son colectivos. Y para eso tenemos que prepararnos. De equipo, dice la señora, claro que sí. Mentalidad de equipo. La familia es eso en el Perú, equipo. Pero cuando hubo la posibilidad de que la tecnología venciera la capacidad de equipo, ahí estamos fallando. Entonces, cuando se reúne el equipo, una anécdota, ¿no? Está una familia y siempre vamos a un restaurante y vemos cuál es la actitud de la familia cuando se sienta en un restaurante. Todos están así. Y todavía hubo una anécdota donde un padre de familia dijo, ya, a todos les pasó un solo mensaje colectivo. Todos me envían lo que es su menú, aquí está central. O sea, la gente no conversa ni siquiera para intercambiar una carta o para saber qué es lo que te va a gustar en este momento. O sea, el sentido de la comunicación, cero. Totalmente se ha perdido. Totalmente se ha perdido. El chico va, agarra, se sirve su plato, a la hora, ya no hay la hora del desayuno, ya no hay la hora del almuerzo, va, se sirve, chao pa, chao ma, a su cuarto. Y los vasos lo tienen 3 días, 4 días, y la comida sin bajar llega a 4 o 5 días. ¿Pero qué está pasando ahí? No hay sentido de mandato imperativo de decir, oiga, un momentito, acá se cumplen estas reglas. Y esto debe de ordenarse. Entonces, cuando se es permisivo en ese sentido, la mentalidad está maleada, muy maleable. Y no hay un gran sentido de vocación en el cual se pueda revertir. Sí la hay, con tarea educativa y formación cívico-ciudadana. Ahora, entonces la gran pregunta es, ¿qué requiere la sociedad de hoy día? Ante todas estas vicisitudes, ¿qué requiere la sociedad hoy día? ¿Hemos visto mística? ¿Allá atrás? Ya. ¿Qué requiere la sociedad hoy día? Miren las preguntas acá. Requiere líderes formados en valores éticos, morales y cívicos. Valores morales, éticos y cívicos. Y en consecuencia, los partidos deben de poner mucho interés en el tema de la formación personalizada y colectiva.
Y estas escuelas de gobierno promovidas por Somos Perú ayudan muchísimo para armar una corriente de opinión. Una corriente de opinión que ayude a remontar la ausencia de participación de jóvenes por desconocimiento y que no meritúan su capacidad formativa para el ejercicio cívico y de gobierno. Entonces tenemos la necesidad de que nuestra militancia y nuestros simpatizantes se consoliden día a día. Y estos militantes y simpatizantes puedan, de todas maneras, puedan mirar el objetivo del futuro y enlazar militantes formados en escuelas democráticas con las organizaciones de la sociedad, llevando un mensaje político claro y certero. La población quiere un mensaje contundente, un mensaje claro. No quiere un bla, 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 no quiere un discurso populista. La gente quiere y necesita tener un nivel de cercanía con sus líderes y con su propia agrupación política. Y lamentablemente lo que ha venido existiendo en estos últimos tiempos, ¿no?, es una ausencia de militancia político-partidaria. ¿Pero por qué razón? Les voy a explicar por qué. Hay una razón para todo. Los partidos políticos que tienen representados hoy día a 12 agrupaciones en el Parlamento Nacional, todos los partidos reciben de usted y de mí, de nuestros impuestos, dinero a los partidos políticos conforme el nivel de representación que tengan. Entonces estamos nosotros invirtiendo al nivel de formación, de capacitación, a nivel de los partidos. Se ve que Somos Perú es el partido que está haciendo su escuela de formación, muy bien por ello. Pero ¿y los demás partidos qué? ¿A dónde están rindiendo cuentas? ¿Dónde están sus escuelas gubernamentales? ¿Cuáles son su plana de profesores tendientes a un ejercicio cívico común? Entonces lo que tiene que existir en la ley de los partidos políticos y la otra ley, que es la ley de financiamiento de los partidos políticos, que todos ustedes financian los partidos políticos, es la obligatoriedad de que los partidos puedan, a través de ese financiamiento, predeterminar obligatoriamente tener escuelas de formación política. Si no, ¿cómo voy a gobernar? ¿Con quiénes vamos a gobernar? Son 19 sectores, entre sectores productivos y sectores sociales. ¿Quiénes van a ser los ministros? ¿Quiénes van a ser los viceministros? ¿Quiénes están preparados en los sistemas administrativos de personal, de control, de presupuesto, de abastecimientos, a lo largo del sistema de control y de contraloría, a lo largo de toda la administración pública en general? No puedo jalar improvisados, y un partido político que llega al poder debe de contar con cuadros políticos enraizados en los cuales estén trabajando no solamente en los objetivos ideales de su partido, sino promover un nivel de agenda pública, de gesta pública, porque la vocación que se habla hoy día es para la gesta pública, como también para el partido a la cual uno pertenece. De manera de que es importante entonces predeterminar la importancia de la militancia partidaria. El militante político que tiene signo de pertenencia participa activa y comprometidamente con su voluntad y su ejercicio individual en las campañas electorales. Va a participar en las reuniones colectivas, pensantes de lo que es su sentido formativo, en eventos de promoción, involucrarse en las actividades para apoyar los ideales y los objetivos del partido y trabajar en la agenda propia de la agrupación política. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la importancia de la militancia? Es crucial un nivel de movilización del partido y sus candidatos, indudablemente. Tiene que haber un nivel de promoción de los ideales y objetivos del partido,
una notable forma de participación ciudadana e interesarse en la formación del partido y del propio proceso político que lleva adelante el país. Los que no están al tanto de qué es lo que está aconteciendo a nivel del proceso político en el país, no van a poder ni siquiera tener un nivel de conversación individual y propia que pueda cristalizar parte de las opiniones y de la propia agenda del partido. Estos son, digamos, diversos desafíos en los cuales deben de estar involucrados el de la diversidad de opiniones, matices y debates sobre políticas y estrategias. Yo me acuerdo antes de ahora, las agrupaciones políticas estaban mucho más formadas desde el punto de vista ideológico y nos formaban con sentimientos y de ejercicio de ideología, incluso de ideologías contrarias a la del propia agrupación para poder contrarrestar en una serie de conversaciones y polémicas universitarias para poder asumir compromisos y dedicación de batallas políticas, porque esto es un debate político, son batallas políticas, son batallas ideológicas, en donde se requiere un nivel de consideración real, de presencia del partido cercana a la sociedad y más aún, si el partido Somos Perú hoy día está en el poder, mañana le pedirán cuentas. Y le pedirán cuentas cómo fue ese tránsito regular o irregular de su ejercicio cívico, político, partidario en el transcurso de este tránsito. Y entonces la militancia política es una vía para escalar posiciones dentro del partido. Y las posiciones del partido se ganan a pulso. Las posiciones dentro de una agrupación política se ganan en virtud a su nivel de dedicación, a su nivel de interés por la agenda partidaria y por estar al tanto con la agenda común de las agrupaciones políticas y por estar al tanto de cómo camina el trafalgar político existente dentro del país. Entonces tenemos que desarrollar muchas habilidades de comunicación, muchas habilidades de liderazgo, muchas habilidades sujetas a organización de eventos, gestiones de campañas, conversaciones diarias, preparación incluso para procesos de toma de decisiones, experiencia y reconocimiento para aspirar a cargos de mayor responsabilidad, cursos que puedan determinar cursos de intromisión en temas vinculados a gesta pública, a cursos de derecho parlamentario, a cursos de derecho procedimental parlamentario, conocer de cerca los sistemas hoy día, que va a existir un sistema distinto al actual, que es el sistema unicameral. Vamos a retornar después de más de 30 años al sistema bicameral, con ambas cámaras, la Cámara de Diputados y el Senado de la República. ¿Cuáles son las funciones y atribuciones de cada una de estas cámaras? Tenemos que conocerlo. Finalmente tenemos que conocer cuáles son la funcionalidad del control político del Parlamento para conocer cuáles son sus funciones y atribuciones que tiene frente a la fiscalización de cuántos millones maneja el Poder Ejecutivo. Ayer se aprobó la ley de presupuesto. ¿Cuántos millones le estamos dando al Ejecutivo? Una cifra, una idea. 60 millones, sume un poco más casera. ¿Cuántos millones tiene la ley de presupuesto aprobada anoche con 102 votos en el Parlamento? 5 millones. ¿Sabe cuántos millones hemos aprobado ayer en el Parlamento? 254.000 millones. 254.000 millones. Ojo, ceja y pestaña. ¿De eso cuánto tiene el Parlamento? Muchos critican al Parlamento, ¿no? Le dan duro a los parlamentarios. El Parlamento, de los 254.000 millones, tiene 0.0007%. ¿Correcto? Y los 254.000 millones se reparten en los gobiernos central, regional y local.
2.000 municipios, va a haber transferencias a los gobiernos regionales y el gobierno central. Entonces la tarea de ese Parlamento es, y cuando exista el cambio de gobierno el próximo año, el gobierno que entre va a entrar con estos 254.000 millones. Porque es en cada 30 de noviembre que se aprueba un nuevo proyecto de presupuesto y empieza a regir el 1 de enero del próximo año. Entonces el gobierno que entre va a entrar con esos 254.000 millones, ya ejercidos, evidentemente casi a la mitad de año, porque ese gobierno va a juramentar el 28 de julio del próximo año, pero con parte de la cartera de esos 254.000 millones. No sabemos cuál habrá sido la capacidad de gasto para ese entonces. Entonces el Parlamento va a estar atento para poder tener un nivel de fiscalización y de control. Por eso es importante la tarea del Parlamento, porque el Parlamento entre sus tareas no solamente es el afán legislativo, sino el de controlar cómo gasta sus 254.000 millones. Hacer el seguimiento de la ejecutoria de gasto que tienen los gobiernos. Esa no es tarea fácil, no es tarea sencilla, como dice toda la distribución existente en el país, de todos esos millones. De manera de que eso es un gran sentido de preparación en las escuelas gubernamentales. Vean ustedes cuánta falta nos hace una escuela de gobierno en estos temas. Cuánta falta nos hace en sentido formativo para los partidos políticos. Por eso nosotros felicitamos mucho a Somos Perú, a la presidenta Patricia Lee, a Central Mediática, que vienen impulsando a lo largo y ancho del país estas escuelas formativas que van a ayudar muchísimo para el reciclaje permanente de nuestros conocimientos, para que la gente que está en todo el Perú hoy día vinculada a las redes sociales y en el Facebook de Somos Perú pueda imaginarse preguntas que las vamos a absolver hoy en día, para que esta corriente de opinión, de formación de las escuelas de gobierno, sean una constante realidad en el país. Y antes les mencionaba dos leyes: la ley de partidos políticos, que hay que modificar, obligando a los partidos a la creación de sus escuelas de formación. Segundo, modificar la ley de financiamiento de los partidos políticos a los efectos de que los partidos políticos puedan sugerir la plana profesoral y además la currícula educativa, incluso con capacidad de que SUNEDU pudiera ser una suerte de veeduría académica para revisar quiénes son la plana profesoral de esas agrupaciones políticas. Y en consecuencia el gran sentido formativo de la base profesoral sea una base profesional, sea una base dotada con grados académicos obtenidos con su propio merecimiento que puedan contribuir a una suerte de escalada mayor formativa que ayuden evidentemente a generar un nivel de convicción de buen gobierno. Hacer un buen gobierno es lo que importa para democratizar de mejor manera a la nación. Me dicen que tengo 15 minutos que lo vamos a trasladar ya al cambio de las preguntas que se van a extender para que podamos nosotros absolver las consultas necesarias. Gracias por vuestra generosa atención y vienen las preguntas, ¿no es verdad? Inmediatamente. El señor que quería intervenir. Muy buenas. Hola, hola. ¿Volumen? ¿Aló? Hola, ya. Doctor, muy buenas noches. Bueno, ante todo lo felicito por la excelente exposición que ha hecho. Quien le habla está más de 20 años en política. Sin embargo, con la experiencia de estos 20 años, he podido ver y comparar muchas situaciones que se han presentado a lo largo de estos años y he podido comprobar que muchos partidos, muchísimos partidos, no hacen vida política,
son partidos que solamente salen en épocas electorales. Es decir, se acerca un evento electoral como una elección municipal o elecciones generales, perdón, para la presidencia, y ahí recién se empiezan a mover. Pero lo más importante aquí es, o lo preocupante, mejor dicho, es que muchos de estos partidos no hacen vida política, no enseñan, no instruyen a sus militantes, y por lo tanto aún sigue habiendo, y perdónenme la expresión, mucha ignorancia, porque no sabemos después por quién votar, porque salen los candidatos, nos hablan, nos prometen, mucha gente que sabiendo aún que los están engañando porque lo que está prometiendo es casi imposible, votamos por ellos. Sin embargo, después nos quejamos y decimos, caramba, que este presidente, este congresista o este alcalde no hace nada. Pero ¿quién votó por ellos? Por eso es importante tener el conocimiento de por quién debemos votar. Tenemos nosotros que evaluar las propuestas si realmente son viables, y para eso tenemos que empaparnos un poco más en política. En estos momentos la política está en una situación bastante deprimente, perdóname la expresión, porque nadie cree en política en estos momentos. Nadie cree en los políticos. Tenemos en esta oportunidad, en las próximas elecciones generales, más de 2 millones de jóvenes que van a votar por primera vez. Sin embargo, sin temor a equivocarme, esos más de 2 millones de jóvenes están ignorando, o son ignorantes, perdóname la expresión, en el tema político y no saben por quién votar. Y muchos de ellos van a votar simplemente por votar. O porque van a reclamar de repente, o van a expresar su reclamo con un voto que no necesariamente es dirigido hacia una persona que va a ser la más adecuada o la más preparada para dirigir los destinos de nuestro país. ¿Su pregunta? Mi pregunta es, ¿por qué los partidos políticos, o por qué la ley no exige que los partidos políticos hagan trabajo en su militancia? ¿Por qué? ¿Por qué los partidos políticos no hacen trabajo en su militancia? Es decir, no le dan la oportunidad a aquellas personas que puedan prepararlos y más adelante puedan ser líderes. Bueno, yo le respondo. Porque no son partidos, pues. Lo que pasa es que los partidos políticos son muchas veces una simbología, los que dicen ser partidos políticos. Los partidos que quieren de veras sintonizar con la población deben dejar el sentido de la informalidad, como decíamos en el transcurso de la clase de hoy día. Y entonces ser partidos políticos representa una altísima responsabilidad, porque es un gran sentido de formación, de persuasión y un gran sentido colectivo de armar corrientes de opinión para llegar al poder. Para llegar al poder. Para eso se forman los partidos políticos. Por eso en la historia política del Perú hay políticos que comenzaron como escuelas o como universidades populares y después se tradujeron en agrupaciones políticas. Y lo importante de Somos Perú es eso, que está haciendo escuela. Hay partidos que no quieren trabajar escuela. ¿Por qué? Porque quieren mantener la ignorancia en la población. No quieren capacitar a su gente. Y el gran sentido de los partidos en el mundo hoy día, lo que es el tema que vive Cuba o que vive Nicaragua o que vive la propia pobre Venezuela, con más de 8 millones de venezolanos que fugaron de Venezuela, ¿por qué? Porque hubo un nivel de dictadura y no hubo la posibilidad de tener un nivel de oposición de los partidos. Los partidos formados adecuadamente, por ejemplo, en Venezuela, que es Acción Democrática, una de ellas,
o la propia democracia cristiana venezolana, desaparecieron a lo largo de toda la dictadura chavista y de actual Maduro, con niveles de persecución tremendos. Es que el partido también debe de preparar a sus militantes a la hora terrible de la persecución. Es que, como decimos, el ser cívico, político, partidario, no es un lecho de rosas. Es un nivel de entrega y de pasión en el cual, en momentos de convulsión de naturaleza política, como en las dictaduras, aparezcan los liderazgos para traerse abajo esa dictadura. Caso contrario, vamos a tener que convivir con países como Nicaragua o como Cuba o como Venezuela. Y hemos estado a un punto de que el país pudiera ser sometido a una dictadura de esa tipología. Y hoy día que se hacen víctimas. Se hacen víctimas, dicen, no, yo no quise hacer el golpe, no, a mí me indujeron, no, el abogado dice es un tema emocional, no. Por eso hay que luchar y armar corriente de opinión para no hacer víctimas a quienes han provocado que el país volviera a ser sometido a un nivel de dictadura. ¿Qué hubiera pasado si el señor Castillo hubiera realmente triunfado en el golpe de Estado? ¿Qué hubiera pasado? Es otra Venezuela. Es otra Venezuela. Entonces los extremos políticos en el Perú están muy acendrados. Yo conversaba con un señor sociólogo muy interesante, Hugo Neira, que fue mi profesor de C-Politique en la embajada, en la Alianza Francesa un buen tiempo, cuando regresó después de él ser profesor de ciencia política en Francia. Y hubo una encuesta en el Perú de hace 7 años, que es la fotografía de hoy día, en la cual hay extremos de extrema derecha y también de extrema visceral de izquierda. Y hoy día, con los porcentajes mínimos del fraccionamiento político, cualquiera de estos partidos puede llegar al poder. Eso es lo peligroso de la tremenda difusión y cartera de ofrecimiento público de los partidos, donde se está diluyendo el voto. Por eso es importante lo que dijo el señor. Son 2.200.000 jóvenes que tienen la responsabilidad de ver y optar decididamente por un cambio trascendental y democrático a favor del país. Y solo se podrá conseguir el sentido de formación a través de las escuelas de formación de líderes y de jóvenes. Yo no puedo obligar y decir para los militantes, oye, tú tienes que ser mi militante y tus funciones y atribuciones son estas. La ley te dice que tú debes cumplir como militante así y asá. El poder coercitivo para una militancia, eso no sirve. Es como si usted tuviera una ley de leyes en su familia y le dijera a su hijo, oye, tú te puedes portar así como militante de esta familia, despertarte a las 6 de la mañana, debes de ayudar a cocinar a tu madre a partir de tal hora y regresar a la casa a las 11 de la noche. ¿Eso se les dice a los muchachos? No se los dice. Es sentido de responsabilidad de los líderes del partido y el gran sentido formativo doctrinario del partido. El que quiere se apasiona con el partido y asume su rol protagónico como responsable de él, que es como ciudadano y tiene carta de ciudadanía de su partido y se siente orgulloso de su agrupación política. Ese es el militante. Al militante no le exijo, el amor no se exige, el amor se construye. El amor no se exige, el amor se construye. La pasión individual entre marido y mujer o la pasión individual entre un par de enamorados no se exige, no hay un código de exigencia donde le está usted señalando cuál es su línea de acción. Igual es el partido es pasional, en ese sentido porque gana emociones, porque es un factor nociológico de aprehensión directa por el partido que debo de optar y por el camino que debo tender para un cambio por el país. No cambio mío, no cambio individual, quiero el cambio del país. Y es por eso que los partidos políticos son los sostenes y los pilares de la construcción democrática. Y en dictadura desaparecen los partidos. ¿Está viendo algún tema ahí? Bueno. Si hay una pregunta adicional,
de ahí, mira. Buenas noches. Hola. Mi pregunta sería, ¿cómo se puede recuperar la credibilidad y el vínculo entre partidos políticos y la ciudadanía en el Perú? El factor de la credibilidad no solamente en los partidos, sino en la democracia en el Perú y también en las instituciones del Perú. Usted ve la encuesta y es dramático el nivel de credibilidad que tiene prácticamente nulo el Parlamento Nacional y las agrupaciones políticas que también han perdido su nivel de credibilidad porque el nivel de repotenciación formativo se ha reducido dentro del país. Entonces lo que hay que alcanzar es un nivel de persuasión para que la gente tenga un rol protagónico en las escuelas gubernamentales. Esto es un sentido cultural y educativo. Los sentidos culturales y educativos son procesos. Yo no lo trabajo esto de la noche a la mañana, en 24 horas adopte un botón y el partido va a pensar y va a adoptar un nivel de credibilidad mayor en la ciudadanía. Es una construcción educativa, es una construcción formativa, es una construcción cultural de todo el país, para que entiendan que los partidos políticos son el sostén vivo de la propia institucionalidad democrática. ¿Más preguntas? Ahí está levantando la mano, señor. Después usted. A ver, adelante. Bueno, ante todo, buenas noches. Yendo un poco por el lado del señor Mesarinas, justo que van a votar 2 millones de jóvenes sin saber más o menos qué es las elecciones o cómo son los partidos políticos, ¿cómo se puede inducir o accionar dentro de las instituciones escolares o universidades la forma correcta de lo que es la política? Le explico un poco en contexto para que me entienda. Soy docente de colegio, de 2 colegios, y las veces que han tenido estas elecciones que hay dentro de colegios de alcaldías, escolares, más parece bueno, no sé, en los 2 colegios, más parece un concurso que más algo de relacionado hacia las partes políticas sobre lo que van a hacer, en qué van a ayudar a la sociedad escolar, y eso se ve reflejado de alguna forma también hacia la parte de afuera de las elecciones reales de nosotros. Claro que somos adultos y somos mayores. Miren, usted ha tocado un tema que es fundamental desde el punto de vista de las currículas educativas. Yo he venido siguiendo los cambios de las currículas educativas tanto en la universidad como también en la educación básica regular. Lo que ha ocurrido en los últimos 25 o 30 años es un crimen. En primer lugar, lo que ha ocurrido es, han juntado materias, que es una suerte de una mezcolanza entre, usted tiene ciencias sociales, geografía, parte de educación cívica, sentido familiar en un solo bloque, historia, en un solo bloque, historia hasta como un apéndice. Entonces el muchacho no sabe cuáles son las materias realmente que están llevando, porque todo eso es una mezcolanza, es un arroz con huevo lo que existe ahí. Y entonces no hay una línea de trabajo con objetivos muy claros cuando antes estudiábamos, por ejemplo, educación cívica. En cívica era una suerte de un curso trascendental para estudiar, era un pre de una suerte de derecho constitucional. Estudiamos pueblo, territorio, nación. Estudiábamos textos fundamentales de la parte original de derechos del ser humano, en el texto constitucional. Estudiábamos el tipo de república que era el Perú. Estudiábamos sentidos cívicos de hermandad, de fraternidad, de solidaridad, etc. Era una suerte de un humanismo complementario que ayudaba a un nivel de discernimiento mejor en los terceros, cuartos y quintos de secundaria. Hoy día tienen todo junto. Hoy día nos enseña filosofía, por ejemplo. Ese es un horror. Filosofía, su misma digresión de raíz latina dice philosophy, es amor a la sabiduría. O sea, nuestros grandes educadores le han puesto un no a la sabiduría individual de nuestros jóvenes en los cuartos y quintos de secundaria. No enseñan lógica,
O sea, no les enseñan a pensar. A nosotros nos enseñaron lógica. Nos enseñaron lógica como un nivel de deducción óptima para poder pensar en grados preexistentes para llegar hasta un real objetivo. ¿Sí o no? Sí. Por supuesto. Pero hoy día no existe lógica, no existe filosofía. Lengua castellana no enseña ni siquiera un curso de literatura que pueda realmente adoptarse con amor sobre nuestros escritores, y menos leen poesía. Entonces yo les pregunto a los jóvenes, ¿y cómo enamoras tú a una dama, una señorita, si no sabe ni siquiera escribir ni un poema de amor? Entonces ahora es con 40 dígitos mal escritos en el WhatsApp. De manera que el sentido formativo de la educación básica regular ha producido un tremendo error. Mire, yo he tenido alumnos de 17 años, 18 años en el curso de Derecho Constitucional, pero ese tránsito de la educación básica regular a la universidad es un tránsito terrible para estos jóvenes de hoy día. Es terrible, es monstruoso, atroz. ¿Por qué razón? Porque en ese tránsito no estudian humanidades, no estudian filosofía, no estudian historia, no estudian geografía. Yo conversaba con una vicerrectora de grata recordación de San Marcos, me llamó, me convocó para ver qué solución le dábamos a este tema. Porque los profesores de Derecho Constitucional en San Marcos se quejaban, jovencitos de 16 años, no sabían en manos qué hacer con el curso de Teoría General del Estado, por ejemplo, que es un curso que requiere un nivel de conocimiento fundamental, por lo menos unas nociones básicas del curso de Educación Cívica, pero les llegaba Teoría General del Estado, y para el chico de 18 años era una carta de presentación difícil de una universidad, y muchos de ellos descartaban la profesión por ese curso. De manera que creamos un curso de tránsito entre el quinto de secundaria hasta 2 años de humanidades para recién llegar a prepararlos en su ejecutoria normal de los sílabos de Derecho. De alguna manera eso ayudó a San Marcos a ayudar a salir adelante en este enlace entre jóvenes que salen de colegio e ingresan a la propia universidad. Bien. Muchas gracias, ponente. Tenemos algunas preguntas que han quedado pendientes de la modalidad virtual. Adelante. Perfecto. Tenemos una pregunta. ¿Cómo se cultiva la verdadera vocación de servicio en un contexto donde la política suele estar asociada a desconfianza ciudadana? Lo mismo, o sea, el poder de credibilidad no solamente está con los partidos políticos. El poder de credibilidad se ha perdido contra las propias instituciones. ¿Pero por qué? Porque no hay claridad en la forma de demostrarse ante la ciudadanía, porque no hay un nivel de transparencia tampoco. Porque ¿cómo van a creer en una institución que cambia ministros cada 3 meses? Ministros que duraron 2 días en la época del señor Castillo. Funcionarios de E-Salud, que eran los presidentes de E-Salud, que la gran gerencia de E-Salud o la presidencia de E-Salud pasaban 2 meses y cambiaban, 3 meses y cambiaban. Lo mínimo que puede existir dentro de un sector es la presencia de un ministerio, como lo obligaba algún presidente, mínimo 1 año o 2 años de un ministro de Estado. Un ministro de Estado, para poder entender el nivel de su entidad ministerial, 4 meses. Para poder armar equipo en conjunto, para poder poner el norte en un sector tan importante como el sector salud, por ejemplo, 4 meses. Para que deba adoptar el timón de ese sector óptimamente, para colocar a su gente de confianza, sus viceministros, sus asesores y sus directores generales. De manera de que se pierde credibilidad cuando no hay continuidad, se pierde credibilidad cuando ahí se sube y baja existente en los puestos públicos, se pierde credibilidad de los partidos cuando los líderes políticos no dan la cara a favor y a nombre del partido. Se pierde credibilidad cuando los líderes se ocultan y solamente aparecen en momentos de elecciones. Se pierde credibilidad cuando evidentemente
no hay un nivel de espacio político formativo permanente. Esté usted en el gobierno o no, siga usted preparando su gente. Ahí va a acrecentar el nivel de credibilidad de la agrupación. Tenemos otra pregunta acerca de la vida partidaria. ¿Qué características debe tener una vida partidaria saludable para fortalecer la institucionalidad y evitar conflictos internos? En primer lugar, deben dedicarse a estudiar el país. En segundo lugar, el estudiar el país, hacer el seguimiento de la cosa pública en el Perú. Mínimo lo que puede hacer un militante es en 15 o 20 minutos leer editoriales de 8 diarios nacionales y 2 diarios extranjeros. Eso va a servir para que se acrecente el debate dentro de su propia comunidad político-partidaria. Si usted no sigue la continuidad política del país y del extranjero, porque hoy día estamos involucrados en el mundo que se denomina geopolítica, donde lo que acontece en China, o lo que acontece en Estados Unidos, o lo que acontece en Ucrania, o lo que acontece en Rusia, una suerte de estornudo allí nos provoca una neumonía a nosotros, porque estamos entrelazados. Nuestra suerte de exportaciones están dadas con las potencias reales y auténticas, pero tenemos que saber qué nivel de sintonía hay entre ellos y qué nivel de lectura de la geopolítica mundial e internacional hay para que yo pueda colocar mis exportaciones, para poder constatar de que cuánta gente inversionista en el Perú están con 1.000, con 2.000 millones en el bolsillo para poder invertir en tema minero en el Perú. Pero tengo que coadyuvar a un nivel de estabilidad política en el Perú. La gente va y mira el horizonte geopolíticamente, los inversionistas extranjeros dicen, mucho problema en el Perú, golpe de Estado o vacancias permanentes y todo lo demás, entonces me voy a invertir estos 2.000 millones a otro lado. Es así, el mundo es así hoy día. De manera que ese nivel de legitimidad y credibilidad se hace con confianza, con transparencia, con lealtad, con las manos extendidas hacia el mundo, haciendo ver el Perú los potenciales que tiene. Finalmente tenemos una pregunta de la modalidad virtual. ¿Qué papel juega la participación juvenil en la renovación de los partidos y cómo fomentar su compromiso con el servicio público? Los jóvenes son la sangre nueva, la sangre revitalizante, existente. Y es por eso el empuje de ellos es fundamental para que continúen las fuerzas democráticas en el Perú. Entonces hay obligación de los partidos poder acogerlos, pero no solamente acogerlos, sino formarlos, evidentemente. Pero formarlos también con presencia de los mayores. Entonces la ascendencia de los mayores siempre es fundamental al lado de los jóvenes. Muchas veces criticamos el Parlamento y dicen, pero ese está 20 años, 30 años. Hay senadores norteamericanos que están 40 años en el Senado norteamericano, ¿no? Demócratas y republicanos, pero son los que enseñan a los menores que van a entrar. El jovencito parlamentario que está empezando a hacer carrera en el Parlamento, en la Cámara de Representantes, va a mirar al senador que tiene más de 30 años ahí. Entonces va a asumir posturas y evidentemente va a conocer de lo bueno, lo malo y lo feo, pero evidentemente va a ir con ojos de ver. Por cierto, ¿qué pasaría si aquí en la Cámara de Representantes todos fueran nuevos? Ese es un lenguaje de sordos que nadie entiende a nadie. Tiene que haber gente representativa en los partidos que hayan tenido nivel de experiencia de naturaleza política, si han estado en el Parlamento mejor, si han sido ministros o viceministros mejor, si han sido coordinadores parlamentarios óptimo, de manera que puedan trasladar lo que es su experiencia a un ámbito nuevo y remozado de los jóvenes, en los cuales puedan tener una gesta pública notable, con experiencias vividas al interior de su propia agrupación. Muy bien. Si no hay preguntas adicionales. Eso sería todo, las preguntas de la modalidad virtual. Listo. Bien, gracias. Queremos agradecer con un fuerte aplauso al doctor Álvaro López. Gracias. Por esta importante ponencia, doctor, que es muy importante para el tema que ha tocado, es fundamental para la ética, ¿no? Y el compromiso que se da en la gestión pública. Queremos agradecerle con este diploma. Muchas gracias. A ver ahí, Esto. una fotito. Ahí
fotito. Ya. Y finalmente también queremos agradecer a todos los participantes que están presentes. Tengo unos libritos para poder entregar. Hay unos libritos, me dice el doctor, a ver si me pueden... Tiene Alicia 4 ejemplares, creo, ahí. Quienes han hecho preguntas se han hecho acreedores al libro. Le vamos a dar los libritos a las personas que han participado. Ahí está. A ver. Ya. A ver, doctor, usted que sabe quiénes han participado. Acá el caballero que participó aquí. Aplausos. Este es un texto que contiene 300 artículos de temas vinculados de gesta pública, sociales y productivos. Entonces se analizaron, y lo importante de esto es que está dividido por todos los sectores de la administración pública, y parte notable de este texto es que comienza con un hecho, con una noticia del día. Es la noticia del día, se hace el editorial y luego se presentan las conclusiones y las recomendaciones. De manera que es un texto que conjuntamente con Central Mediática lo pueden pedir en un momento determinado. Para usted que ha hecho la pregunta. ¿Quiénes más han sido los buenos alumnos que han estado haciendo preguntas? ¿Quién? ¿Quién hizo? Ah, acá el joven, que me acuerdo. Ya, listo. ¿Quién más hizo preguntas ahí? ¿Dónde está? A ver. Muy bien. ¿Para qué haga preguntas la próxima? Listo. Bien, doctor, con esto finalizamos esta ponencia. Queremos agradecer a todo el público presente, el programa virtual también, diferente público que ha estado de diferentes partes del país. Hemos visto el día de hoy gente de Cajamarca, de Trujillo, del norte del país, que ha estado conectado desde temprano, desde las 9 de la mañana en todas las ponencias. Y antes de finalizar, quiero nombrar a todos los ponentes que han estado acompañándonos durante todo el día con los diferentes temas. El servidor público en la administración municipal, que lo dictó el doctor José Carlos Medina Bolo, administración tributaria, nuevo enfoque con resultados exitosos, del licenciado Adam Lester Díaz, fortalecimiento fiscalizador de la función de regidores, de la doctora Natalie Montesinos Yarlequé, sistemas de control en la gestión municipal, del magíster José Antonio Picoaga, gestión y manejo de conflicto de crisis en gobiernos locales y regionales, de la magíster Romina Olano Vidalón, y vocación de servicio, vida partidaria, del doctor Álvaro López Cazorla, ¿no? Y antes de finalizar, también queremos invitar a un vecino ilustre, emblemático, el anfitrión que nos ha recibido el día de hoy aquí en Barranco, al doctor Antonio Mesarinas, para que dé sus palabras finales. Estimado doctor Álvaro López, estimados vecinos, ante todo agradecer a todos y cada uno de ustedes por su participación a lo largo de todo este día. Han sido muchas horas de instrucción, muchas horas de conocimiento, muchas horas de disipar dudas. Vivimos en un país en donde, y vamos a hacerlo a manera de reflexión, si me permiten, vivimos en un país en donde ya se ha hecho costumbre que los presidentes se vayan a la cárcel. Y eso, si bien es cierto, nos puede mostrar por un lado un país que es bastante enfático, justo entre comillas, a quienes realmente mintieron al país, a los ciudadanos, pero también nos hace ver, y perdóname la expresión, ante el mundo como un país bananero, en donde realmente la política no es, o no se toma de una manera responsable. Son muy poquísimos los partidos, contados con los dedos, que realmente trabajan en el tema de la concientización de sus militantes y por ende de sus ciudadanos. Son muy pocos. Somos Perú es uno de ellos. Muy pocos. Si nosotros queremos cambiar nuestro país, necesitamos empaparnos un poco más de lo que viene a ser la política de nuestro país. Conversábamos de que más de 2 millones de jóvenes van a votar por primera vez.
estos jóvenes conocen de política, nos haríamos esa pregunta. ¿Realmente saben por quién van a votar? No. Yo me atrevo a decir con mucha seguridad y con total certeza que no saben por quién van a votar porque no conocen de política. Y eso, la culpa la tienen los mismos partidos políticos. Porque llevamos, aquí hay una consecuencia de por qué a los jóvenes no les gusta la política o no saben por quién votar o no les interesa la política. Porque muchos de los partidos son irresponsables. Llevamos al Congreso personas que no tienen la adecuada preparación. Acordémonos de ese mataperro, come pollo, plancha camisa, roba cable, ahora corta uñas, en fin. Es una vergüenza para nosotros los peruanos quienes realmente queremos que nuestro país salga adelante. ¿Por qué queremos que salga nuestro país adelante? Porque tenemos nuestras familias. Ellos van a ser el futuro de nuestro país y queremos dejarles un país mejor. Pero si no trabajamos en eso, si no somos conscientes, si no somos responsables, si no nos empapamos un poco más de la política, nos guste o no, pero es el futuro de nuestros hijos. Por eso tenemos que tomar conciencia. Yo les pido a todos y cada uno de ustedes, después de esta charla que ha durado horas, si bien es cierto, ha sido todo el día, pero ha sido muy provechosas, porque ya nos han disipado muchas dudas, hemos preguntado a lo largo de todo el día, hemos tenido unos ponentes extraordinarios. Tenemos que nosotros tomar conciencia de ser más responsables de nuestros votos, porque es el futuro de nuestro país, es el futuro de nuestros hijos. No podemos llevar a personas que tienen o no tienen ningún tipo de conocimiento a un cargo público que manejen los destinos de nuestro país. Tenemos que ser responsables, tenemos que ser enfáticos y precisos cuando analicemos nuestro voto. Evaluemos. Muchos candidatos, y permítame, doctor, discúlpeme que me extienda un poquito, pero es importante, porque quiero un poco agregar a la excelente exposición que ha hecho usted. Tenemos que evaluar nosotros las propuestas de los candidatos, a diputados, a senadores, alcaldes, a gobernadores regionales, porque muchas propuestas son inviables y muchas de estas personas no tienen la capacidad ni el conocimiento para presentar una propuesta que sea realmente la que necesita la población. Hace unos minutos atrás el doctor habló que hay ignorancia. Es cierto, hay ignorancia. No nos preocupamos mucho por empaparnos más de política y después nos quejamos. No. Pero ¿quiénes los pusimos a ellos? Nosotros, con nuestro voto. Por eso yo les pido a todos y cada uno de ustedes, estimados vecinos y vecinas de Barranco, que tengamos un voto responsable, que analicemos, que evaluemos las propuestas si realmente son viables o no. Que ya no nos llenen la cabeza con muchas cosas. La verdad, y con esto termino, es muy preocupante que más de 2 millones de jóvenes voten ahora. 2 millones de jóvenes que realmente están a la deriva. No saben por quién van a votar. Y si lo hacen, de repente se pueden equivocar. Y vamos a tener nuevamente un gobierno que mañana va a estar, y Dios no quiera, ojalá me equivoque, tengamos un presidente que también se vaya a la cárcel. Y va a ser una vergüenza más. Entonces, como peruanos, tenemos que ser responsables. Como peruanos, tenemos que ser muy responsables en analizar nuestro voto, en analizar nuestros candidatos. El futuro del país no es solamente responsabilidad de quienes lo dirigen, también es responsabilidad de nosotros los ciudadanos, pues somos quienes ponemos a las autoridades. Y tenemos que ser muy responsables en eso. Por eso les pido, por favor, vecinos, evaluemos a quienes le vamos a
a depositar nuestra confianza para que puedan dirigir los destinos del país. Muchos partidos políticos, no son todos, gracias a Dios, pero muchos partidos políticos apuestan por gente que realmente no tienen ningún tipo de experiencia y solamente son mediáticos por X motivos. Son esas personas quienes van a dirigir los destinos de nuestro país, los que van a decidir lo que es mejor para nosotros. Evaluemos, tengamos esa responsabilidad, no pensemos ya en nosotros, pensemos en nuestros hijos y en las futuras generaciones para dejarle un país mejor. Eso va a ser el gran legado que le vamos a dejar, nuestra responsabilidad y conciencia en el voto ciudadano que tengamos en esta y en las próximas elecciones. Gracias. Bien. A ver, hay una persona ahí, una señora que quiere dar unas palabras finales. Sí, en primer lugar, licenciado, doctor, agradecerles infinitamente. Yo creo que todos tenemos esa misma noción. Felicitarlo sinceramente al equipo organizador. Estoy muy contenta, me voy muy contenta sinceramente de todo lo que se ha aprendido hoy día, porque yo creo que todos hemos podido disfrutar de esta jornada. La que le habla personalmente lo ha disfrutado porque hemos podido conocer en realidad cómo debemos elegir a nuestros representantes en los gobiernos locales. Y yo creo que esto debe ser extensivo a nivel de todos los partidos políticos. Y ahora, si ustedes han dado el gran paso en esta oportunidad, esperemos de que se siga dando. Porque como dice usted, licenciado, los jóvenes son el futuro. Y tenemos que trabajar, nosotros que ya somos mayorcitos, tenemos que trabajar bastante. Yo me auno al trabajo que se va a hacer y sinceramente, sigamos adelante. Muy interesante, muy importante, sinceramente, la jornada del día de hoy. Y les agradezco infinitamente. Para finalizar, le vamos a dar el pase a Nicolás Santiago, quien es parte del equipo de Central Mediática, quien va a darnos indicaciones. Bueno, muy buenas noches a todos. Primero que nada, agradecer a los participantes presenciales que han podido quedarse hasta estas instancias. De verdad lo apreciamos mucho. Y más que nada, este mensaje también es para el público virtual. Como saben, tenemos una modalidad virtual que es a nivel nacional. Desde distintas partes del Perú participan. Y comentarles que ya está fijado en la transmisión que estamos realizando el link donde está el cuestionario para que puedan acceder a su constancia digital y también un enlace con el material académico. Asimismo, también invitar al público presencial, que podemos ver acá en las imágenes, tenemos el enlace con el código QR para que puedan descargar el material académico. Esto también está fijado en el enlace de la transmisión de todo lo que hemos realizado el día de hoy. Además, comentarle que, como lo dijo Ricardo previamente, esto no es una actividad de un solo día. Los invitamos a que puedan unirse al enlace grupal, que está también en el enlace fijado en la transmisión. Si pueden ingresar al cuestionario, hay un enlace donde pueden unirse al chat grupal que tenemos, donde siempre constantemente avisamos por estos eventos de la capacitación y mandamos constantemente material académico de los cursos que realizamos. Sin nada más que agregar, creo que igual hay un canal de atención, si tienen cualquier duda o consulta, no duden en escribir a Yasmín también. Y nada, agradecerles por quedarse en estas instancias a nombre de Central Mediática. Yasmín, muchas gracias. Gracias, como lo mencionó Nicolás, si se les complica a algunos cualquier duda, ya me escriben y se les agrega al grupo. Ahí va a estar todo el material en este QR que se les ha dejado, va a estar todo el material de todo lo que han usado los ponentes a lo largo del full day, todas las diapositivas. Ya y con esto, desde parte de Central Mediática, damos por finalizada este full day de capacitaciones, ¿no? Gracias a todos los que han asistido, al público presente y también al público virtual que nos ven de distintas partes del Perú. Gracias. Esto ya después del... Sí, finalmente, antes de ya culminar este magno evento, quiero agradecerle a todos y cada uno de ustedes por su tiempo, por su responsabilidad, por su compromiso. Vuelvo a repetir,
el compromiso que tengamos como nosotros como ciudadanos peruanos va a ser el principal motor para cambiar nuestro país. Hemos tenido hoy excelentes ponentes, hemos culminado de una manera exitosa con acá nuestro querido doctor. Hemos podido escuchar opiniones de ustedes, opiniones en redes, pero todo va dirigido a algo que es importante: responsabilidad, compromiso a la hora de nosotros escoger a quienes van a dirigir nuestro país. Ahí hemos escuchado, a veces dices, después no nos quejemos, ¿no? Es verdad. ¿No? O escuchamos, bueno, pues, realmente tienen el gobernante que se merecen. Pero ¿hasta cuándo va a ser así? Está en nosotros nada más. Si tenemos hijos jóvenes, instruyámoslos, hablemos con ellos y quizás ellos también puedan escuchar que podemos tener un país mejor. Quiero agradecer a Central Mediática también por este evento que el día de hoy ha venido realizando. Soy consciente, soy también un testigo fiel de todo el trabajo que han venido haciendo días atrás. No ha sido nada fácil, pero cuando hay compromiso y responsabilidad, ahí están los resultados, ¿no? Y culminamos también con una buena exposición de acá de nuestro querido doctor. Bien, vamos a entregar los certificados, ¿no? Así es. Sí. Ya nos despedimos de la transmisión en vivo. A las personas que están presentes nos vamos a quedar, ya después de la transmisión vamos a empezar a repartir todos los certificados a todos los que han estado durante todo el día en esta capacitación. Entonces damos por finalizada, por favor, el programa virtual y también presencial, ¿ya? La transmisión en vivo. Muchas gracias. Si Dios quiere, nos vemos el próximo mes. Gracias.